Para Donovan el mundo moderno rechaza lo que los hombres son y no le importa lo que los hombres quieran. La masculinidad está relacionada con lo que los hombres esperan de otros hombres en el sentido de desempeñar un rol de un modo competente, es con la división del trabajo donde comienza el mundo masculino y nada tiene que ver con la aprobación femenina. Los psicólogos sociales demuestran que el trabajo y la competencia crea un sentido de pertenencia, una imagen con la que identificarse. Las virtudes tácticas o virtudes masculinas son universales, elevan el valor social del hombre y son 4. Fuerza, desde el punto de vista biológico y también desde el punto de vista de habilidad que puede ser desarrollada, que puede servir tanto para conseguir cosas como para resistir presiones externas. Un hombre débil es vulnerable como los ancianos o los niños. Coraje es el deseo de aceptar el riesgo para asegurar la supervivencia del grupo o de uno mismo, también es la capacidad de afrontar la pena y el dolor. Un hombre que habitualmente acepta el riesgo es más fácil que se arriesgue por los demás. Al igual que la fuerza también puede ser desarrollado. Para Donovan no existirían los hombres alfa o beta, sino roles cambiantes según las aptitudes que convertirían en alfa según qué caracteres y en beta en otros. El coraje también implica transmitir que un hombre debe ser tomado en serio, que no va a permitir que lo pisoteen. El honor está relacionado con el estatus, ya que era un valor muy presente en la nobleza, en los patricios romanos por ejemplo, pero los códigos de honor pueden cambiar por circunstancias históricas. Hoy en día se asimila a mantener una reputación de fuerza y coraje. Hay que entender que hay que diferenciar lo que es ser un hombre bueno, vinculado a la moralidad o la religión, el hombre blandengue, alguien fácil de manipular. Ser bueno como hombre significa ser bueno en el rol natural del hombre en un escenario de supervivencia, fuerza, valor, compromiso. En el neotribalismo de Jack Donovan las estructuras de género tendrían una explicación etológica, así en función de la ausencia o abundancia de recursos se establecerían patriarcados o matriarcados. Por ejemplo, los chimpancés al competir por recursos escasos se dividen en grupos pequeños que actúan como grupos coordinados, la sexualidad está asociada al establecimiento de parejas duraderas y comprometidas, existen ritos de paso y territorialidad. Los bonobos sin embargo viven en una abundancia de recursos, forman grandes grupos, la sexualidad está basada en el placer lo que incluye poligamia y homosexualidad, no existe territorialidad ni ritos de paso. La sociedad matriarcal de los bonobos no deja de recordar nuestra sociedad actual globalista y feminista. Hombres que crecen sin figuras paternas y que solo conservan la promiscuidad sexual como un pálido reflejo de su masculinidad, una sociedad individualista cuyo principal valor es huir de cualquier conflicto a toda costa. Una sexualidad totalmente desvinculada de la procreación y el compromiso como la nuestra, donde como reacción al neopuritanismo feminista la pornografía está sustituyendo masivamente al sexo real. Para las grandes corporaciones que solo buscan consumidores y productores, esta sociedad sería la perfecta, dar un poco de seguridad, sexo y consumismo a cambio de subempleos que no permiten emanciparse realmente y la ausencia del sentido de pertenencia a alguna identidad específica. El coste de esta ingeniería social ya lo estamos viendo. El fin del arte, de las grandes catedrales o monumentos, de la música o la literatura, la desaparición biológica de pueblos enteros, el fin de los empresarios que asumían riesgos y creaban empleos o tecnología y su sustitución por una casta empresarial que simplemente hereda activos. Esto ha sido todo, amigos. Si te ha gustado contenido como este se agradece tu like y que te suscribas. Un saludo.